Bueno, hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos entonces a continuar con nuestra segunda parte. Un saludo a todos, a mis hermanos y cada una de las personas suscritas a este canal. Yo espero de corazón, de verdad, que este tema sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Vamos entonces a continuar con nuestro tema, entendiendo el reino de las tinieblas, parte 2. Habíamos quedado entonces que Satanás y sus demonios también no solamente están detrás de la mal llamada ciencia, sino que están detrás de las religiones de este mundo, porque las religiones de este mundo también son una plataforma para crear modismos o para crear maneras de pensar en el hombre. ¿Recuerdan el concepto que les dije en el video anterior? La plataforma. Satanás y sus demonios, y quiero hacer énfasis en esto, Satanás y sus demonios están interesados en crear las plataformas para que el hombre le pueda ser más fácil pecar en contra de Dios, ¿vale? Entonces, Satanás y sus demonios están detrás de todas las religiones que ustedes conocen. Alguien dirá, también del cristianismo, también del cristianismo. ¿Por qué Satanás está detrás del cristianismo? Esto sé que suena chocante y suena un poco raro, pero luego lo van a entender. Simplemente les digo esto. Satanás también está detrás del cristianismo porque todo lo que hoy se conoce como cristianismo no es verdadero. Existe un cristianismo falso, por eso les digo que él está aún detrás del mismo cristianismo. Por eso es que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, señoras y señores, hermanos y amigos. Ahora bien, ¿cuáles religiones? Todas las que conocemos. El hinduismo, el cristianismo, religiones como el agnosticismo, como el mismo gnosticismo, religiones como el hinduismo y todas las religiones, el naoteísmo, etcétera, etcétera. Muchísimas y muchísimas religiones que hay en el mundo. Satanás está detrás de esas religiones con la intención de crear una plataforma para que el hombre piense de una manera diferente a lo que realmente dice la Escritura y a lo que realmente dice y enseña el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios para salvación, el único Evangelio que es el Evangelio de Cristo. Entonces, en ese contexto, si nosotros volvemos al versículo 5 del texto que estábamos leyendo, vamos otra vez al versículo 5 del texto que estábamos leyendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, aquí, verso 5. Entonces, mire lo que dice el verso 5 aquí, es lo que nosotros tenemos que entonces entender qué es la guerra espiritual, y sé que van a entender más todavía este tema. Entonces dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice el apóstol Pablo, a la obediencia a Cristo. ¿De qué está haciendo énfasis entonces, para decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo? Cada una de estas religiones que Satanás ha establecido, cada una de estas religiones que Satanás ha establecido, que Satanás y sus demonios, repito, están detrás de cada una de estas religiones. ¿Qué significa entonces, de regreso al versículo 5, como toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? ¿Qué significa esto? Toda idea elevada, señoras y señores. Toda idea elevada, toda idea aparentemente noble, toda idea intelectual, toda idea supuestamente brillante. La gente está encerrada en fortalezas de sistemas que son anti Dios. Es exactamente la guerra espiritual que tenemos. Es exactamente eso. Nuestra lucha y nuestra guerra espiritual es, repito, y que quede esto claro, es con la manera de pensar del hombre que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuál es entonces la responsabilidad, hermanos, que tenemos? Nuestra responsabilidad consiste entonces en derribar esas ideologías, aplastar esas fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No es la guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra estos demonios. Nuestra guerra no es ir a amarrar este tipo de seres. Nuestra guerra espiritual no es echarlos fuera, no es destruirlos, porque no tenemos la capacidad de hacer ninguna de esas cosas.
Vamos a seguir analizando entonces la manera de cómo trabaja el diablo y sus demonios en sus hijos. Otro de los trabajos que Satanás tiene con sus demonios en contra de los hijos del mismo diablo es pervertirlos. Y antes de hablar de la perversión, hablemos de otro punto interesante, otro concepto que es la prevención. ¿A qué me refiero? Que otro de los trabajos de Satanás y sus demonios es la prevención. ¿A qué hago referencia con esto? Que Satanás se interesa mucho con la prevención, con prevenir. Usted se preguntará, ¿con prevenir qué? Hombre, con prevenir que la palabra de Dios entre en el corazón de sus hijos. Para entender un poco esto, vamos a la escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a mirar desde el versículo 1. Dice el texto. Mateo capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer al 8. Escuchen esto. Entonces dice aquí el texto, y se le juntó, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Escuchen esto. El sembrador era él. Entonces dice aquí, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Escuchen esto. Parte de la semilla, dice el texto, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué hicieron las aves? Se comieron la semilla. La semilla aquí, esto que ustedes leen aquí, mientras sembraba parte de la semilla, la semilla aquí tipifica o simboliza la palabra de Dios. Simboliza la predicación del evangelio en las personas, ¿vale? La palabra semilla aquí, repito, simboliza la palabra de Dios cuando se predica, cuando se expone la palabra de Dios a las personas. Entonces dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. Estas aves aquí pueden ser tipificadas, usted las puede ver precisamente como demonios. Las aves aquí tipifican demonios. ¿Qué hicieron estas aves? Vinieron y se comieron esa semilla. O sea, es como si estuviera diciendo, en otras palabras, permítame parafrasear, es como si estuviera diciendo, y vinieron los demonios y la quitaron la semilla. ¿Qué hicieron? Hicieron cualquier cosa para que la palabra de Dios no entrara al corazón de los hijos del diablo, para que se conviertan en hijos de Dios a causa de la palabra. ¿Ven? Van entendiendo un poco mejor qué es lo que los demonios hacen en la vida del hombre. Que es que no es que se meten para pecar desde adentro o pecar a través de ellos o obligarlos a pecar. No. Miren lo que ellos hacen. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. La palabra aquí salido el sol puede ser una tipología de alguna circunstancia difícil creada por Satanás y por sus demonios para que la persona que haya escuchado esa palabra, que es la semilla, entonces se queme, no haya podido hallar cabida, hallar asiento, digamos, la palabra de Dios en la vida de la persona. Entonces dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dice aquí, el que tiene oídos para oír, oiga, es que él está haciendo una referencia a que él espera a que las personas que están escuchando lo que él está diciendo puedan entender. Pero ahora nosotros saltemos al verso 18. Cuando saltamos al verso 18, dice el verso 18. Entonces mire que el verso 18 dice aquí en el título, en la Reina Valera 1960, la parábola del sembrador explicada. O sea, en este texto que vamos a leer, Jesús va a explicar lo que él dijo en el texto que acabamos de leer, el texto anterior. Entonces dice aquí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, sus demonios. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire que Jesús, la escritura, por eso les dije al comienzo, que toda doctrina tiene que ser basada en la escritura, no en un razonamiento humano, etcétera, etcétera. La escritura dice, en este texto nos deja claro, que el enemigo viene al hombre no a poseerlo, ni a pecar por él, ni a pecar dentro de él, ni a hacer que el hombre peque, obligarlo a que peque, no. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces dice, viene el malo, aquí es donde dice, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es lo que establece Jesús aquí? Que el reino de las tinieblas opera en contra de la predicación del evangelio. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, lo que les dije ahorita, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es cuando la gente dice aquí, es cuando Satanás puede levantar una situación difícil, una catástrofe, como lo hizo con el permiso de Dios en la vida de Job, puede traer una enfermedad, como lo hizo con el permiso de Dios en la vida de Job, porque él tiene el poder de producir enfermedad en la vida del hombre, pero no todas las enfermedades son por causa de demonios. Pues al venir la aflicción o la persecución creada por el mismo Satanás y sus demonios por causa de la palabra, luego tropieza. Es como, les pongo un ejemplo, es como cuando a alguien le predican la palabra y esa persona se comienza a congregar y entonces luego los familiares de esa persona comienzan a burlarse. ¿Quiénes influencian a los familiares de esa persona para que se burle? Los demonios. Están influenciando a esas personas y lo hacen para que se burle. Entonces cuando las familiares se burlan de esa persona, entonces la persona que escuchó la palabra con gozo comienza a desanimarse hasta el punto de que ya deja eso, como dice ahí la palabra, lo que dice luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué vale el afán de este siglo? Entonces volvemos, las plataformas que el enemigo establece para que el hombre no se preocupe por lo espiritual, sino por su propia vida. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No sé si van entendiendo un poco mejor qué es lo que Satanás y sus demonios hacen en contra de los hijos del diablo. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo espero verdaderamente que todos los que están escuchando este texto pues sean buena tierra. Yo quiero convencerme de eso, quiero creer que los que están escuchando este texto pues simplemente son buena tierra, así lo espero. Entonces, mire que el texto dice allí, dice en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces es como si el diablo dijera, hombre, saquemos la tecnología, celulares, tabletas, PlayStation 4 para agarrarlos y que pierdan el tiempo. Es como si Satanás dijera, hagamos que ellos piensen que lo material lo es todo. Él sabe, Satanás sabe que si logra eso, habrá logrado su cometido, prevenir que el mensaje de la verdad llegue al corazón de sus hijos. ¿Cuántos juegos hoy por celulares no agarran a nuestros hijos, a nuestros muchachos? ¿Cómo es que se llama ese juego? Que Parches, ese otro juego que Daniel jugaba, ¿cómo era que se llamaba? Street Fighter, ¿cómo era? Free Fire. Bueno, cantidades y cantidades de juegos. Detrás de eso sí está Satanás y sus demonios. Satanás está detrás de juegos de PlayStation. Satanás está detrás de todo lo que, y sus demonios están detrás de todo lo que pueda hacer que el ser humano pierda su tiempo, se aparte de la escritura, se aparte de la palabra de Dios.
Satanás está detrás de todo eso. Satanás está detrás del materialismo. Satanás es el que está detrás de la filosofía de que hay que ser hombres de éxito sin entender el concepto de éxito de la Escritura, porque el concepto de éxito que el ser humano tiene es tener carro, casa y beca y ser un hombre con 2, 3 carreras universitarias, ser un hombre con dinero, con tarjetas de crédito, con chequeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ven en qué es que se ocupa el diablo y sus demonios? En crear situaciones para que la palabra de Dios, repito, señoras y señores, hermanos y amigos, no halle cabida en los corazones de sus hijos. Él pone en el corazón del hombre pensamientos, preguntas, como ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de esta situación, preguntan muchos. Y Dios está donde siempre ha estado, sentado en su trono. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Y la respuesta a esa pregunta es simple: muerto en sus delitos y pecados. Quien hoy se pregunte, bueno, pero ¿en dónde está Dios en medio de esta pandemia? Dios está donde siempre ha estado, en su trono. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Esa es la pregunta. ¿Van entendiendo entonces ahora un poco mejor en qué es que se ocupa el diablo y sus demonios, hermanos y amigos y familiares quizás? No es en hacer pecar al hombre, como dije al principio, de eso se encarga la carne y la concupiscencia del mismo. Entonces, por cada persona que recibe la palabra de verdad, habrá uno o más demonios haciendo su mejor trabajo para que estas personas no la reciban. Otra manera de ataque de Satanás a sus hijos es pervertirlos, y no solamente los previene, sino que también los pervierte y lo hace a través de la música. ¿Cuántos demonios de estos no están detrás de la música, señores, del reggaetón, de la salsa choque y de toda esta basura que hoy estamos escuchando? ¿Cuántos demonios no están detrás de la política, de movimientos de izquierda, de derecha, de centro? Hay que entender que Él tiene en su mano los reinos de este mundo. Recuerdan que en el capítulo 4 de Mateo, Él se los ofrece al Señor. Detrás de todos los gobiernos y la política está la mano de Satanás para dañar a la humanidad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y es el momento de que analicemos también un poco cómo ataca Satanás y sus demonios ahora a los hijos de Dios. Les hablé entonces cómo Satanás y sus demonios atacan sus propios hijos. Ahora miremos cómo Satanás y sus demonios atacan a los hijos de Dios, que es otro frente, digámoslo, de batalla. Vamos a mirar, vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir entonces a la Escritura, por favor. Vamos a ir. Esto que voy a decir quizás puede sonar un poco ilógico, pero resulta de que Satanás a los hijos de Dios no los ataca desde afuera, los ataca desde adentro. No desde adentro de la persona como tal, porque el Hijo de Dios es templo del Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo de Dios, pues simplemente no puede morar Satanás. Vamos entonces a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el verso 13. Escuchen esto. Segunda de Corintios 11, 13. Dice aquí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme, dice el texto, a sus obras. Ojo aquí con lo que les voy a decir. Este punto es un punto muy interesante, porque el apóstol Pablo nos está hablando. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, esto no debe de ser
extraño, dice el apóstol Pablo, no nos tiene que tomar por sorpresa, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora bien, les decía entonces que una de las maneras de que el enemigo ataca a los hijos de Dios no es desde afuera, sino desde adentro. ¿A qué me refiero? Que Satanás ha logrado penetrar la iglesia de Cristo. Satanás ha logrado pervertir el cristianismo. Por eso les decía hace un momento que él también está detrás del cristianismo. Porque muchos cristianos hoy, mucha gente que profesa el cristianismo no son cristianos, no son discípulos de Cristo. Muchos hombres que se dicen ser pastores no son pastores, son ministros del diablo. Muchos apóstoles que hoy se autodenominaron apóstoles no son apóstoles, sino que son ministros de Satanás. Y entonces es aquí donde llegamos a un punto muy interesante. Porque una de las maneras que el enemigo ataca la iglesia es esa, la ataca desde adentro. O sea, Satanás está parado en muchos púlpitos. Satanás está parado en muchos púlpitos, señoras y señores. Muchos de los ministros que ustedes conocen hoy, reconocidos, muchos de ellos son falsos ministros, son ministros fraudulentos. Repito, como lo he dicho en mensajes anteriores, hombres que se están enriqueciendo con la fe, hombres que se están enriqueciendo con la ignorancia de muchas personas dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia del Señor. Esto es importante entenderlo, porque entonces tenemos que abrir nuestros ojos y entender cómo es que Satanás ataca a los hijos de Dios, los ataca desde adentro. ¿A qué me refiero? A que este es un tiempo donde cada persona que se dice ser cristiano evangélico o discípulo de Cristo tiene que abrir sus ojos y prender su discernimiento, como lo decía anteriormente, al más alto estándar, a la máxima potencia, poner su discernimiento a la máxima potencia, para poder entender cuáles son los falsos ministros. Y les quiero poner un ejemplo muy sencillo y muy claro. Cada uno, hoy en día, cada cristiano, cada discípulo de Cristo, al escuchar la pregunta, a ver, ¿cómo lo digo? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquier persona, a cualquier discípulo de Cristo tendría que tener, digamos, la capacidad de responderme a mí cuáles son algunos de los falsos ministros. O sea, tendremos que aprender a reconocerlos, porque yo sí escuchaba a muchos pastores decir: no, yo no me meto en eso, yo no juzgo a nadie, allá cada quien con Dios, yo me preocupo por predicar la palabra, no me interesa lo que otros predican. Eso es una respuesta bastante llena de temor, bastante llena de egoísmo, bastante llena también de ignorancia y de falta de responsabilidad con el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener claro, por lo menos 2, 3, quiénes son hombres falsos ministros. Hay algo muy interesante que cada uno de nosotros, repito, tenemos que entender. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto, hombre? Por una razón muy sencilla. Cada uno de nosotros, repito, tiene que tener completamente claro, cuáles son los falsos ministros que han hecho y que están haciendo hoy. ¿Cuáles son los falsos ministros que, repito, están haciendo hoy mercadería del pueblo de Dios? ¿Cuáles son los falsos ministros que hoy están haciendo que en muchas noticias estén hablando del cristianismo? ¿Cuáles son los falsos ministros que en muchas congregaciones están llevando a muchas personas a la apostasía? Hombres que están enseñando mal la palabra de Dios, hombres que están enseñando
acerca de pactos, acerca de siembras, de cosas que, repito, no tienen nada que ver en lo absoluto con lo que el Señor dijo en su palabra. Hombres que están haciendo shows, hombres que están haciendo, y repito, y enseñando cualquier cantidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí algo, a ver si lo encuentro. Vamos a mirar aquí, si de pronto encuentro, hay un video muy interesante que quiero compartir con ustedes. Sí, creo que es este. Hoy en día, dentro de los púlpitos, hay muchos hombres, a ver, se lo voy a decir de pronto de una manera más cruda. Satanás y sus demonios están engañando a los hijos de Dios desde adentro de las congregaciones. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta a dónde es que yo me congrego. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta quién me está predicando, si el que me está predicando me está enseñando bien o no me está enseñando bien. Yo no me puedo basar en que es que él predica bonito, no me puedo basar en que es que ese hombre se viste bonito, no me puedo basar en que ese hombre hace milagros, no me puedo basar en que es que a ese hombre lo siguen miles de personas, no me puedo basar en que es que esa iglesia se llena de gente, eso es cantidades de gente, de ríos de gente, entonces ese hombre por eso tiene que ser un hombre de Dios, porque hace milagros, señales y prodigios. No, los siervos de Dios no se pueden diferenciar, esas no son las pruebas de un hombre de Dios. Las pruebas de un hombre de Dios no radican en las personas que le siguen. Las pruebas de Dios, de un hombre de Dios, no radican en los milagros, señales y prodigios que ese hombre pueda, entre comillas, hacer, porque el diablo también, repito, tiene su poder. Las pruebas realmente radican, amados hermanos, miren lo que está sucediendo hoy en muchas congregaciones. Las pruebas radican simplemente y llanamente, amados hermanos, en lo que la palabra de Dios dice de los frutos del Espíritu, las verdaderas pruebas para decir, para definir, discernir si un hombre es de Dios o no es de Dios, es en la enseñanza, es en lo que predica. Puede ser que usted haya a un ministro del diablo con 50,000 personas escuchándolo, y puede ser que usted haya a un hijo de Dios con 10, 5, 2 personas escuchándolo, pero lo que está hablando es verdad. Ese es un hombre de Dios. Es en la enseñanza. Usted reconoce a un ministro de Dios en lo que enseña, no en cómo se viste, no en qué marca de carro tiene, no en cuánto dinero tenga, no en qué grande es su congregación. No. Y en eso han engañado a muchas personas, señoras y señores. Por eso es que tenemos que entender cuál es el modus operandi del enemigo hoy. Espero que todos ustedes lo entiendan. Espero que cada uno de ustedes logren entender cómo es que el enemigo está operando. Ahí está algunos ejemplos de cómo el enemigo está operando en estas congregaciones, en el sistema. Todo está al acceso del enemigo hoy. El enemigo tiene sus garras metidas en los sistemas, en la pornografía, en la facilidad que hoy tienen nuestros hombres. Mire, todo esto lo hacen, lo que ustedes están viendo, lo hacen con el propósito de ganar personas, porque todo esto llama la atención de las personas. Todo esto llama gente, la gente dice, ay, tan chévere, entonces esto es cristianismo. Ah, esa iglesia me gusta porque mire que no son aburridos. Mire el pastor, es un hombre bastante carismático, es un hombre que bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en esto es a lo que nosotros hemos caído. Y esto es el enemigo operando dentro de las iglesias. Ahí tal como ustedes lo ven. Supuestamente la pelota ungida. Entonces a quien caiga la pelota, pues entonces viene la unción en el púlpito. Todo esto es lo que ustedes están viendo, es lo que hoy se ve en muchas congregaciones. Hay muchísimo material sobre esto. Todo esto es lo que el fanatismo, todo esto es lo que
digamos, la corriente pentecostal nos ha entregado y nos ha dejado en las iglesias cristianas evangélicas. Entonces, hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Esto es en un encuentro, esto que están viendo ustedes es en uno de los famosos encuentros que hoy se están haciendo. Entonces hacen que las personas se arrimen a ese fuego y ellos dicen que ese fuego ahí es el fuego de Dios y que la persona se está quemando. Eso es una completamente, eso es una barbaridad. Aquí vemos entonces otros ministros, mire lo que este hombre está haciendo. Supuestamente está generando ahí el fuego de Dios. Ahí les está dando a tomar gasolina a las personas y mire la ignorancia. Entonces, detrás de estos hombres están los demonios. Detrás de todos estos movimientos sí está Satanás. Entonces mire cómo Satanás intenta atacar los hijos de Dios. Mire cómo Satanás intenta atacar a la gente a través aún de la música. Entonces, es importante entender todo esto y tenerlo en cuenta, porque no nos podemos dejar seguir engañando de este tipo de cosas. Entonces, esta es la manera, este es el modus operandi, como se dice por ahí, de cómo es que el enemigo está atacando la iglesia, ¿vale? Desde los púlpitos, repito, esto es desde los púlpitos. El enemigo no está atacando el pueblo de Dios de afuera. El enemigo está atacando el pueblo de Dios desde las mismas congregaciones. Entonces, por eso es que tenemos que tener la responsabilidad de reconocer cómo es que funciona hoy en día la apostasía. Para que nadie nos engañe, dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces, vamos a mirar aquí algo. Y es todo lo que se hace hoy en las congregaciones. Muchas congregaciones, ustedes van a un culto de jóvenes y no ven sino luces de strobe, luces de colores, ven humo, y todo esto lo hacen para crear un ambiente místico, para que las personas se sientan bien, para que las personas sientan que como que llegó el espíritu de Amparo Grisales y entonces todo el mundo se tiene que erizar, y tan bonito que estuvo el culto, y tan rico que estuvo el culto, y tan chévere que estuvo la canción, y tan chévere como los hermanos saltan, tan chévere como los hermanos enseñan. Este es uno de los grandes apóstatas ya conocidos por los que tenemos conocimiento del tema del que le estoy hablando. Este hombre aquí habla de Jehová Junior, es una de las enseñanzas más bajas, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. O sea, de ver, hermanos, tenemos muchísimo que ver. Hoy en día Satanás está atacando al pueblo de Dios, repito, desde adentro y no desde afuera. Es terrible lo que hoy está pasando en muchas congregaciones. De ahí la importancia, repito una vez más, de saber cada uno de nosotros en dónde es que nos estamos congregando, porque Satanás está atacando al pueblo de Dios desde las mismas congregaciones. Otro punto muy interesante es el siguiente. Escuchen esto. La base fundamental, digámoslo de alguna u otra manera, la base primordial de la falsa doctrina de Satanás, lo que él usa para atacar al pueblo de Dios, es negar la autoridad de las Escrituras. ¿Qué significa esto? Ojo aquí. Es negar la autoridad de las Escrituras. ¿Qué significa eso? ¿A qué me refiero? A toda doctrina, a toda enseñanza cuya base no es la Escritura. Atención aquí. ¿Qué otra forma usa Satanás para atacar al pueblo de Dios? ¿Qué otra forma usan los demonios para atacar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios? Cuando en muchas congregaciones se establece una doctrina, se establece una enseñanza, pero esa enseñanza, esa doctrina no está alineada, no está acorde con la palabra de Dios, sino que está basada en sueños. Alguien puede decir, es que yo tuve un sueño
y en ese sueño me soñé, valga la redundancia, que yo cogía arroz, y entonces yo veía a todos mis hermanos en la congregación, así enfrente del púlpito, y que yo cogía arroz y comenzaba a echarle arroz a los hermanos, declarando que las bendiciones de Dios iban a llegar, y yo veía a los hermanos cómo recibían las bendiciones de Dios. Entonces esa persona al día siguiente le va y le cuenta a su pastor ese sueño. Entonces el pastor dice, bueno, amados hermanos, es un ejemplo que estoy dando. Entonces el pastor dice, bueno, amados hermanos, pues hagámoslo, ese es un sueño de Dios. Y el pastor va y compra la roba de arroz y coge arroz y dice, hermanos, vengan aquí adelante, y pasan adelante. Y el pastor empieza a coger arroz y empieza a regar arroz en base al sueño que esa hermana tuvo. Pero son prácticas, repito, que son completamente antibíblicas. Otra de las maneras, como dijo el apóstol Pablo, falsos apóstoles. Y esto es un tema muy interesante, porque estoy en contra de los falsos llamados apóstoles hoy, simplemente y llanamente porque el ministerio apostólico fue dado con un fin específico, y ese fin específico era establecer el fundamento, las bases del fundamento de la doctrina de Cristo para el pueblo de Dios, para la iglesia. Habiendo terminado ese trabajo, el ministerio apostólico dejó de funcionar. Pablo dijo, Pablo de hecho en uno de los textos que él escribe, Pablo relata y dice que él fue el último de los apóstoles. O sea, después de Pablo no se levantó otro apóstol, Dios no llamó a otro apóstol. El último fue el apóstol Pablo. Entonces, otro problema con los apóstoles contemporáneos es que ellos vienen con nuevas revelaciones, ¿no? Ellos vienen con sus nuevas revelaciones, con sus nuevas enseñanzas, que no son bíblicas, sino que ellos dicen que Dios se las dio a él. He escuchado a muchos falsos apóstoles que dicen que Dios les dio a ellos una nueva enseñanza que no le dio a Pablo. Eso es algo completamente absurdo, es algo completamente falso. Todo lo que el Señor quiso que nosotros aprendiéramos acerca del Evangelio, el Señor se lo reveló al apóstol Pablo. Todo, en sus 13 cartas que el apóstol Pablo, todo lo que concerniente con la predicación del Evangelio a los gentiles, el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos lo entregó. Entonces, que venga un hombre a decir que yo soy apóstol y que vengo con una nueva revelación, entonces ahí es donde el enemigo empieza a atacar al pueblo de Dios, porque está quitándole la autoridad a las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Tratar de establecer una doctrina falsa en base a un hombre que dice que se autodenominó apóstol de Cristo, y entonces está estableciendo otro fundamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro cuidado es con las experiencias personales, que es que yo hice, que es que yo empecé a temblar, que es que yo me fui al piso, que es que yo vi cómo la señora se cayó, cómo echó espumarajos y se levantó. Pues yo también vi a muchos caerse al piso, había muchos caerse al piso, repito, echar espumarajos, torcer los ojos, pero cuando se levantaron siguieron siendo los mismos. Entonces yo sé de lo que les estoy hablando. Entonces no se trata de eso, se trata de que tenemos que tener conciencia de cómo es que el enemigo opera dentro del cuerpo de Cristo para que abramos los ojos. Entonces, toda doctrina tiene que ser fundamentada en la Escritura. Ninguna doctrina puede ser fundamentada tampoco en libros escritos de hombres. Yo como pastor puedo escribir un libro en base al conocimiento que tengo de Dios, ¿vale? Pero no puedo establecer en esa escritura, de ese libro que yo estoy escribiendo, algo que vaya en contra de la palabra de Dios, o algo que no sea consecuente, que no sea probable con la palabra de Dios. Y otro de las malas enseñanzas que hay en las congregaciones son la cuestión de los pactos. ¿Cuánto el enemigo no ha atacado al pueblo de Dios con los pactos? ¿Cuánta gente hoy no quiere llegar al conocimiento de Dios precisamente por los pactos? Entonces, es la ignorancia que hoy existe en el pueblo de Dios y que nosotros tenemos que entender. Por eso es que entendamos qué es la guerra espiritual, y tenemos que entender cómo es que Satanás y sus demonios operan en contra, repito, de la humanidad, tanto de los hijos del diablo como de los hijos de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que prestarle aún más atención a esta cuestión en estos tiempos que estamos viviendo,
porque son en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo la apostasía. Hay un texto, permítame, yo lo busco aquí un momento. Hay un texto en la Escritura donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos allí por favor. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice el texto, nadie os engañe en ninguna manera. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia en Tesalónica, nadie los engañe. Ahora, ¿de qué está hablando? Vamos al contexto. El contexto dice aquí en el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Mire de lo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo, no se dejen torcer por ninguna falsa enseñanza, por bonita que sea, por creíble que la enseñanza pueda ser, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ojo con eso. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo está dejando claro aquí que nuestro Señor Jesucristo no vendría hasta que venga la apostasía. Somos en estos tiempos donde la iglesia ha entrado en apostasía. Por eso les decía yo en el otro video que uno de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Nosotros somos el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros vamos a la Escritura, la iglesia de la Odisea era la iglesia que estaba en una tibieza espiritual a causa del pensamiento que había en la iglesia. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, del capítulo 1 al 3 en el libro de Apocalipsis, ese mensaje a las 7 iglesias son los 7 tiempos en los cuales la iglesia estaría. Por ejemplo, comienza en el capítulo 2, si no estoy mal, con el mensaje a Éfeso. El mensaje de Éfeso es el tiempo de la iglesia del primer siglo, pero pasaron los tiempos y la iglesia hoy está en los tiempos de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que es una iglesia tibia. El cristianismo hoy es tibio, no digamos mentiras. El cristianismo hoy no es el cristianismo del primer siglo, y por eso es que tenemos que abrir los ojos. Y si usted se pregunta por qué estamos en el tiempo, por qué nosotros somos la generación tristemente de la iglesia, la Odisea de la iglesia tibia, precisamente por eso, porque no hemos logrado reconocer cuál es el modus operandi del diablo y sus demonios en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Nos cuesta confrontar a alguien con la verdad, nos cuesta acercarnos al pastor y decirle: pastor, usted se está equivocando en esto. Nos da miedo señalar, nos da miedo denunciar con nombre propio, escuche, con nombre propio a los hombres que hoy están tergiversando, que están pervirtiendo el evangelio y la palabra de Dios. Hay un temor, hay un temblor que no entiendo de dónde ni por qué esto. Todo el mundo quiere hablar de que sí hay una apostasía, pero nadie quiere dar nombres, todo el mundo quiere ser extremadamente ético en ese sentido. Hablemos, dicen algunos, de lo que está pasando, pero no demos nombres. Eso es algo bastante hipócrita y repugnante, definitivamente. Porque sería yo saber que en la cuadra de mi barrio hay un violador, y yo simplemente salir y decir: ojo, que en algún momento pueden violar a mis vecinos, yo ir a decirle a mis vecinos: en cualquier momento pueden violar sus hijas, porque por ahí hay violadores, y yo saber cuál es el violador y no tener la capacidad de poder señalar. Entonces, espero que estemos entendiendo un poco mejor cómo es que el enemigo está atacando, qué es lo que realmente el diablo y sus demonios hacen en contra de la humanidad, como les dije, tanto de los hijos del diablo como de los hijos de Dios.
Vamos a terminar esta segunda parte aquí. No hemos terminado el tema. Lo que viene es bastante interesante. Yo les invito a que no se pierdan la tercera parte de este tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.